Hola compañeros. En nuestra exploración por la norma ISO IEC 17025 en su versión 2017, arrancamos nuestro segundo módulo, requisitos generales. En este módulo de requisitos generales hablaremos de dos temas, imparcialidad y confidencialidad. Recordemos que en el primer módulo definimos la palabra imparcialidad o el término imparcialidad para la norma. La norma hace referencia a imparcialidad en lo que nosotros conocíamos en versión 2005 como conflictos de intereses. Respecto a lo que nos dice la norma en el numeral de imparcialidad, encontramos: las actividades de laboratorio se deben llevar a cabo de manera imparcial y estructurada y se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. La dirección del laboratorio debe estar comprometida con la imparcialidad. El laboratorio debe ser responsable de la imparcialidad de sus actividades. El laboratorio no debe permitir presiones comerciales, financieras u otras que comprometan la imparcialidad. El laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma continua. Esto debe incluir aquellos riesgos que surgen de sus actividades o de sus relaciones o de relaciones de su personal. Sin embargo, estas relaciones no necesariamente representan un riesgo a la imparcialidad del laboratorio. Las létricas que encontramos en rojos en nuestra presentación hacen parte de las redacciones nuevas o de los conceptos nuevos que trae la norma. Sin más, en esta presentación, en este espacio, estamos hablando de los riesgos a la imparcialidad. Y la norma nos pide unos ítems especiales para administrar en este punto. Hablemos de confidencialidad. En el numeral de confidencialidad encontramos 4 aspectos importantes para administrar la confidencialidad. Primero, solicita unos acuerdos legalmente ejecutables. En esos acuerdos hablamos de que la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio debe estar estructurada o debe estar contenida en esos acuerdos legalmente ejecutables. Asimismo, el laboratorio debe informar al cliente con antelación acerca de la información que pretenda poner al alcance del público. Y otro aspecto importante que nos nombra en este punto, y es que cualquier información que se considere información del propietario se debe considerar confidencial. Explicándolo un poco, entrando en contexto de lo que nos pide la norma en este aspecto, es que como laboratorio debemos crear un documento legalmente, como un contrato o algo en donde nos apoyemos en normas legales y donde le digamos al cliente: señor cliente, su información se considera confidencial para nosotros y no vamos a ponerla en pública, no va a ser una información pública o no va a estar puesta en manos de terceros. Y en caso de que nos soliciten por algún requerimiento legal información, esa información debemos hacerle saber al cliente que esa información va a ser entregada a terceros por algún proceso legal. En el próximo punto, que es acerca de los requerimientos legales, complementamos un poco lo que les estaba comentando aquí respecto a los acuerdos legalmente ejecutables. Y es que cuando el laboratorio sea requerido por la ley o autorizado para disposiciones contractuales para revelar información confidencial, se le va a notificar al cliente o a la persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por la ley. Nosotros vamos a salvaguardar en todo momento la información confidencial del cliente. Tenemos un compromiso, y es que la información o los datos que se generen durante el servicio que preste el laboratorio no es información nuestra, es información de nuestros clientes. Por tanto, esa información debemos salvaguardarla. No puede quedar a exposición en cualquier parte, no va a quedar, de pronto no va a ser blanco de cualquier reproducción o de que vaya a quedar libre de protección, de que de pronto de manera inescrupulosa se vaya a generar algún lucro personal para poner o para facilitar esa información, sea a terceras personas. O sea, tenemos que salvaguardar la información del cliente. Otro punto del que nos habla es la información del cliente.
La información acerca del cliente obtenida de fuentes diferentes del cliente, por ejemplo, una persona que presenta una queja, los organismos reglamentarios, debe ser confidencial entre el cliente y el laboratorio. ¿A qué se lleva esto? Pues aquí resaltamos esa parte de que debe ser confidencial entre el cliente y el laboratorio. Si a nosotros, por alguna razón, de alguna solución de alguna queja de un tercero, nosotros vamos a ser parte o vamos a prestar un servicio, una medición para de pronto cubrir esa o comprobarle a alguna comunidad o comprobarle a un tercero que hay un inconformismo, y si nosotros nos contactan para prestar un servicio de ese tipo, nosotros no podemos hacerle llegar esos resultados a un tercero o una persona que no nos los ha solicitado, porque esa información es confidencial entre el cliente, que es quien me contrata, y el laboratorio. Acerca de terceros, ¿qué nos dice la norma en este aspecto? Y es que el personal, incluido cualquier miembro de comité de contratista, personal o de organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio, debe mantener la confidencialidad de toda información. ¿En dónde nos vamos a esto? Nosotros nos vamos a que todo el personal del laboratorio, indistintamente del tipo de vinculación que tenga con el laboratorio o del tipo de actividad que realice dentro de la organización, debe mantener un compromiso de confidencialidad de toda la información del cliente, de toda la información que esa persona dentro de su rol o dentro de su cargo administra. En este módulo dimos un barrido rápido en lo que es imparcialidad y confidencialidad. Resumiendo, recordamos, imparcialidad es lo que veíamos antes o lo que conocíamos antes en 2005 como conflictos de intereses, con unos apartes importantes que adiciona la norma, pero básicamente es lo que veníamos trabajando como conflictos de intereses. Confidencialidad son esos numerales puntuales que nos trae la norma en cuanto al compromiso que tiene el laboratorio de mantener la información de manera confidencial, de proteger y salvaguardar por todos los medios legalmente posibles y por acuerdos firmados con el personal la confidencialidad de la información que se maneja del cliente. Entonces, abordando estos dos temas, concluimos los requisitos generales. Gracias.